Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a este su canal. En esta ocasión traemos a esta muñequita que personalmente la busqué por mucho tiempo. Es una línea muy padre, encantadora y muy especial. Para aquellos niños de los 2000, pues creo que representa mucho para nosotros. Hablamos de Barbie, de la línea de Generation Girl, Dance Party en su versión. Vamos a, ya saben, revisar cajita, sacarla, darles mis opiniones. A esta muñequita nunca la tuve. Tuve a otra de la serie, pero pues igual es encantadora esta muñequita. Vamos a platicar un poquito de la historia de esta línea de muñecas y pues hacer la revisión, unboxing y todo lo que ya saben que es costumbre. Quédense con nosotros para continuar y vivir la experiencia. Y bueno, comenzamos. Vamos a escribir un poquito la cajita e ir contando un poquito de la historia de estas muñecas. Esta serie forma parte de la segunda oleada que sacaron esta serie. La primera era nada más Barbie Generation Girl o Generation Girl. No era el Dance Party, era únicamente así. Y venía con otra serie de muñecas. Incluso cambiaron algunas de las integrantes de este grupo de amigas, que a mi parecer son todas estas. La de la primera oleada. Esta salió en el año 1998. Esta segunda salió en el año 99, que pues sí tuvo un poco de éxito, entonces decidieron sacarla. Y hubo una tercera que se llamaba My Room. Y esa venía como con todo el set del cuarto y accesorios, etc. Entonces esta fue la segunda, que también fue un tanto exitosa. La tercera me parece que ya no tuvo mucho éxito y por eso se descontinuó. Personalmente creo que es una serie de muñecas muy padre. Sí, por ahí representaba mucho a la mujer adolescente y el grupo de sus amigas, que por ahí lo podemos ver en muchas series, pero sí creo que estaba un poco adelantado para su época. Lo vimos después con muñecas como Maisyn, entre otras, las cuales tuvieron mucho éxito. Esta fue como la antecesora, pues antecesora de este tipo de muñecas. Vemos por ahí. También era muy padre porque pues representaban diferentes etnias, diferentes costumbres, diferentes países, y describía y le daba un hobby muy especial a cada una de ellas. Cada una tenía algo en especial e incluso una forma de ser. Entonces, cosa que actualmente a muchas muñecas pues no se les da, honestamente. Entonces, pues bueno, vamos a dejar un poquito de historia para después, pero ahorita pues vemos, aquí está el grupo de muñecos. Aquí se agregaba un Ken o un muñeco, que era algo distinto a la generación pasada de muñecas de esta línea. Y vemos por ahí que unas se repitieron, algunas otras no están, pero prácticamente venían aquí en la cajita el nombre de Barbie. Cada muñeca traía el nombre ahí al frente. Esta en especial traían un librito como que pues nos decía un poquito como las historias de toda esta generación y de esta línea de muñecas. Y pues ahorita lo vamos a revisar, lo cual se me hace muy padre. Tiene ahí el nombre de la muñeca o de la línea, Generation Girl, y Dance Party, que es esta versión. Algo que recalcar es que me parece que esta muñeca es la versión europea. En ese entonces, creo que igual actualmente, pero es un poco más de aquellos tiempos, realmente se sacaban incluso con ciertas restricciones. Esta muñeca en Europa no venía con ciertos accesorios que en América sí, o en Estados Unidos, con un labial para la boca y con una revistita, igual como tipo historieta, pero una revista. Y esta no la tenía, y no, al parecer no la trae, pero bueno. En los laterales pues vienen fotos de la muñeca, una caja muy bien diseñada. En la parte superior igual tenemos el nombre, de este lado otras fotos, un poquito pero bueno, interesante. Y en la parte posterior pues encontramos toda esta parte, que es lo que les digo, nos vendían más que una muñeca, pues era una serie de historias que te agarraban o pues sí, te metían a ser parte de sus vidas. Y tú decías, no, pues yo quiero ser como tal o como esta. Entonces aquí sí describía un poquito. En especial estas muñecas lo que iban a hacer es que iban a su baile de primavera de la preparatoria. Entonces estaban alistándose para ir a este baile, que era muy especial, como nos lo han vendido en muchas series y en muchos lugares, pero pues era el baile de primavera. Y prácticamente era eso, se preparaban. También nos muestran estas muñequitas lo que son sus hobbies de cada una de ellas. Y por aquí viene un poquito de historias, incluso nos decían que el It's era el mejor, su lugar favorito para salir, incluso para comer y convivir. Por ahí lo podemos encontrar. Entonces también nos generaban espacios especiales de la línea. Entonces se me hace muy interesante. Barbie ahorita les voy a leer, pues le gusta la fotografía.
Entonces ahí tomaba fotos a otras de sus compañeras, etc. Encontramos a la muñequita por acá. Nos dice también que viene con un soporte, lo cual se me hace muy cool para hacer una playline. Y venía pues con esta aquí, gozando la vida con sus amiguitas. También nos mencionaba que tenía un sitio web, lo cual era muy innovador para la época. No muchas personas tenían acceso, o por lo menos no por mi casa. Entonces, pues era algo innovador y tenía juegos, podía hacer infinidad de cosas. Y pues sí, no sé si todavía esté activo el sitio. Sería interesante que intenten meterse y me comparten si sigue activo o no, en que no me metí, por lo mismo, creo que ustedes lo descubrieran. Nos menciona que trae un librito en especial y aquí tiene como ciertos como cualidades de la muñeca que viene aquí adentro, que en este caso es Barbie. Su nombre es Barbie Roberts. Ella nació en Malibu, California. Algunos ya lo sabían, otros no, pero son los datos generales. Como su pasatiempo favorito pues es tomar fotos. Su comida favorita es la pizza estilo New York. Su lugar favorito para ir y salir pues es el teatro. Su música favorita es el rock alternativo. La palabra que mejor la describe es como vivaz. Y su meta como carrera en la vida es ser actriz. Estos son los datos que nos comparte. Entonces sí personificaban y le daban muchas cualidades a la muñeca, lo cual la hace muy interesante. Personalmente me encanta, no sé ustedes qué opinen, que nos generen este tipo de historias y nos atrapen. O no sé si era muy esto de los 2000, pero a mí sí me encantaba y me encantó y me encanta esta caja y realmente ni la quiero sacar la muñeca, pero pues sería interesante también verla. Vamos a verla, sacarla de cajita y les comparto todo lo que viene. Y pues listo, ya tenemos todo fuera de caja. Nos tardamos un poquito, como pudieron observar, porque sí, tiene varios accesorios. Y algo que estoy notando en esta muñeca y en general, que sí, lo vuelvo a reiterar, híjole, las Barbies de antes eran de mejor calidad. Por más que quiero defender actualmente a Barbie, esta Barbie sí me convenció, y a Mattel, de que sí tenía muchos accesorios muy bonitos, muy bien hechos, y ustedes lo van a ver. Primero pues trae igual el instructivo de los accesorios que trae, te menciona más o menos todo lo que trae, ahorita les enseño y les muestro, y de cómo usarlo. Entonces lo cual, pues igual, todas las Barbies lo traen. Algo y un dato importante es que, como les comentaba, traíamos este libro que eran como pequeñas historias, eran 12 libros en total, con diferentes temas cada una. Por ejemplo, esta es el número 1 y es así de New York, de Aquí vamos, ¿no? Que es yo creo cuando entran a la prepa, etc. Era un libro, como pueden observar, no hay imágenes, ¿sí? Es solo lectura y trae un poco la descripción de cada una de las muñecas que forman parte de esta línea. Esto se me hace muy interesante porque fomentaba la lectura pues en nuestra juventud, en los niños. Entonces se me hace muy padre, yo no sé, yo creo que por eso no leo, porque no lo tuve, así que no tuve la suerte. Este tipo de cosas me hubiera encantado leerlas de niño. Entonces está muy interesante. Evidentemente pues viene en inglés, porque es la versión europea, pero pues esto es algo que le da un super plus a esta muñeca. Les había comentado que no traía la revistita, pero sí la trae, estaba detrás de esto. Y esta es como la revista de como si la compras para hacer tu fiesta o cómo prepararte para ir a esa fiesta tan especial y esperada. Viene con distintos, viene con el contenido, tiene sección de cada uno de los participantes y viene así como secciones muy muy padres. Les voy a enseñar un poquito de todo. Que creas cómo crear tu propio estilo y look para la fiesta. Habla del karaoke, cuáles son los pasos a seguir, pues cómo aprender a bailar un poquito, qué hacer, etc., cómo sobresalir, así como el espacio, cómo conviven, te platico un poquito de historia. Aquí viene un poquito cómo generar cómo decorar el espacio y qué es lo que quieres después de la fiesta.
sí, un poquito de la música, etc., ¿no? Te menciono un poquito también aquí que entras a la página, pero es un poquito como de revista, como tal. Algo interesante que también vi por acá, y por ahí estuve leyendo, es que esta línea de muñecos y muñecas tenían también en la venta ropita por separado, o sea, para cada una de las Barbies. Entonces también podrías tú conseguir los outfits por separado, que por aquí vienen un poquito, los podemos observar. Vienen igual el nombre de todas las Barbies, todas las muñecas. Y algo importante que no había mencionado es que esta línea de muñecas tuvo un juego para computadora, en el cual era un poquito, se llamaba Gora Groove. Y era pues, por ahí estuve viendo videos y eran como que bailaban y tú les ponías pasos, etc. Un poquito del Pleistoceno abstracto, pero pues muy bonito para la época, entonces se me hizo muy interesante. Les digo, era todo un mundo, o sea, no era solo la muñeca y ya, tenían una infinidad de accesorios y situaciones que la verdad actualmente no lo vemos, no lo observamos, y esto era muy innovador para la época. Entonces sí traemos con todos los personajes y pues básicamente eso. Ahora sí vamos a pasar a los accesorios como tal. Un detalle muy bonito es esta plumita que trae. Como lo pueden observar, muy coqueta, muy fresa, como es Barbie, muy cute, podríamos decirlo. Y con su plumita, afortunadamente, después de 22 años, sigue al 100. Y es una muñeca que incluso la veo muy actual, cabe recalcar, pero se me hace un detalle muy bonito. Podrías ponérselo en la mano, ¿sí? No podías ahí ajustar, entonces pues le iba perfecto, se me hace muy bonita. Otra cosa también que viene es la cámara. La cámara con la que Barbie tomaba sus fotos, como es su hobby, y videos, etc. Viene con el soporte, lo podemos observar, para, aquí está, pues que tomara sus videos, y esta partecita gira para hacer su fotografía, estabilización, etc. Insisto, qué bonito, o sea, qué bonito que incluso te estimulaba el juego, ¿no? De hacerlo muy muy bien. Viene con colores muy bonitos. Un detalle padre de esta cámara es que trae el cartucho o el rollo de fotográfico, no sé si lo puedan observar a detalle, ahí está. Para los que somos millennials, yo creo que sí recordamos este tipo de rollos que se ponían en la cámara, que te decían no la abras porque se va a velar, etc. Pues bueno, trae el rollito de la cámara para las fotos y se puede colocar en la parte interna de esta parte de la cámara. Entonces vamos a hacerlo. El chiste era nada más abrirlo, no romperlo, ahí está, y se ponía aquí, ¿sí? Lo hace muy realista, incluso ahí se ve un poquito que sí está dentro. Son detalles que pues le dan un plus a esta muñeca. Ustedes váyanme ahí diciendo qué opinan, pero se me hace excelente esta calidad. Entonces sí, su hobby aquí está representado al 100. Algo también padre es que trae pues el portacámara, que lo ponías acá, muy coquetón. Espérenme, denme un segundo, ¿cómo era? Sí, ya la encontré. De esta forma, acabas así caer, y esto se podía colgar Barbie en sus hombros y la traía de un lado a otro, siendo feliz tomando sus fotos que tanto amaba hacer. Entonces trae el estuche para su cámara, otro accesorio muy neón, muy bonito, me fascina. Eso en cuestión de los accesorios de su hobby. Trae otro vestuario, otra vestimenta. Aquí, como les comentaba, la diferencia es que este es para su fiesta de primavera y este es como para un día normal en la universidad. Igual ahorita lo vamos a poner y prácticamente es muy sencillo. Es este chalequito y es la faldita que se abre con un broche. Ok, y listo. Hasta acá se abre nada más. Pueden observar. Igual, muy detallado, no son esas ropitas pegadas que actualmente vemos. Se me hace muy, muy coqueto, bonito. Y en cuestión de la fiesta, que es a donde van a ir, pues encontramos este set, que incluso viene en la parte posterior de la caja, que es donde se tomaban fotos, ¿no? Es como, vengan aquí, vamos a ser muy, muy famoso en aquellas épocas. Y pues aquí está el set donde podías poner la muñeca y tomar fotos, según esto, ¿no? También viene con este libro de recortes donde podías poner ciertas fotos, etc. Y viene en la cajita de la muñeca estos accesorios, está como calcomanías, ¿sí? Un poco editadas, que se podían pegar en este librito, ¿no? Entonces, sí, prácticamente en accesorios eso es. ¿Qué opinan de sus accesorios? ¿Qué opinan de la muñeca en general? Y aún no describimos a la muñeca.
vamos a ir para allá, pero ahorita yo estoy encantado con todo esto que Barbie y Mattel nos daban en esta época. Estaría genial que saliera otra línea de muñecas así, como adolescentes, pero no sé, con este glamour, ¿sí? Con este glamour, sí, diva, etc. Algo sí también importante es que esta línea de muñecas, como les comentaba, además de ser inclusiva, tenía diferentes diseños de corporalidad de sus cuerpos. Algunas sí tenían su piecito estilizado para tacón, otras realmente tenían el pie plano para tenis. Los cuerpos variaban un poco entre una y otra, entonces también eso era como los inicios tal vez de la inclusión de Barbie, de ok, no siempre una mujer va a ir en tacones, puede ir en tenis, puede hacer mil y un cosas y puede verse glamurosa. Entonces eso también se me hace muy interesante, inclusivo y muy padre para pues mentalizar a la juventud o a los niños de esa época, ¿no? Entonces eso era un dato importante. Y ahora sí vamos a revisar a la muñeca como tal. Y ahora sí vamos al punto focal, que es esta hermosa muñequita, que de igual forma no nos va a decepcionar, ya saben, lo hemos estado practicando en todo el video, así que pues vamos a describirla. En su pelito pues es un cabello que va hacia abajo de la cintura con ciertos tonos más claros, otros un poquito más fuertes, tirando a dorados, rubios y un tanto más claros nacarados, que le da un toque muy bonito, muy 2000ero, como le he dicho por ahí, porque sí, era una tendencia que se estaba usando por ahí, e incluso este tipo de ¿cómo se llama? El pelito aquí al frente también era algo muy usable, que estaba preparando para el nuevo milenio, una moda que vino muy establecida en inicios del 2000. Entonces sí, estaba totalmente a la moda del momento. Venía con ¿cómo se llama? Broche, con una tipo libélula, que actualmente lo he visto en muchas chicas, igual en un toque neón. Entonces sí, se va superado a la época. Creo que es la más glamurosa de esta línea, siento yo, pues es Barbie, junto con Nichelle, que es la morenita, pero en cuestión de su pelo, sí, me hace algo muy glamuroso y con un toque muy de la época. En cuestión de su maquillaje, pues tenemos algo, pues no diría sencillo porque sí es llamativo, pero sí muy juvenil, podríamos decirlo. Empezamos con las sombritas, pues encontramos en el párpado glitter, este toque de glitter ahí detrás, con una sombra ligeramente grisácea, sus ojos de un azul un poco más azul marino, más oscuro, no como en otras chicas que lo hemos visto muy claro. Su boca es así, es en un tono rojizo, no sé como describirlo, tirando un poco a naranja, lo cual le va muy bien en contraste con pues su ropa y su pelo. Viene con una ruboración muy bonita, lo pueden observar. A mí sí me gusta mucho como se observa. Creo que en cámara casi no se nota, pero sí, tiene una ruboración muy muy juvenil que me gusta mucho. Eso en cuestión de su cabecita, su pelo y maquillaje. Vamos ahora con lo que nos ofrecía como moda, digamos así. Para empezar, traemos esta gargantilla que está dividida igual en secciones. Está en un toque blanco y tiene brillos. Algo que me llama la atención es que la piel de esta parte tiene mucho glitter, no sé si lo alcancen a ver. Primero pensé que pues venía mal la muñeca, pero no, aparentemente así era. Y pues sí, también en ese entonces usaba mucho como poner glitter y brillo en la piel. Entonces yo creo que hace referencia a eso, lo cual pues está muy bien, se me hace interesante. Ahora vamos con lo que es su blusa. Se me hace también una blusa muy bonita, tiene transparencias, es en un tono menta, que va en conjunto con su pantalón. Sí, es completamente transparente, tiene ciertos solanes en estas zonas, tanto en el cuello como en la parte inferior. Es un poco un crop top, podríamos decirlo, o un top. Y en la parte de abajo, igual ahorita lo enseñamos, tiene ese topcito de un azul un poco más claro, pero para no estar enseñando ni ser indecorosos en el video, pues venía de esta forma. Tiene ciertos toques de brillitos, como lo pueden observar en su ropita, tanto morados como rosas, y vienen con brillos, igual con glitter. Se me hace una blusa bien bonita, se me hace muy muy padre. Igual se abrochaba por este tipo velcro, era de la forma en la que se hacía y pues me gusta mucho. De hecho es creo que mi parte favorita de la vestimenta de la muñeca. Eso en cuestión de la parte superior. Esta muñeca venía articulada de sus brazos, era algo que toda la línea presentaba, pues para hacer cierto tipo de poses, etc. Entonces sí, eso me gusta mucho.
Sus piernas, al contrario, pues son las clásicas piernas de Barbie, igual ahorita les enseño, que son de esta gomita que me gustan mucho, y pues eso se mantenía. Tiene cierta movilidad en la parte interna de su cadera, su cintura, es como todas las Barbies. Sí, este cuerpo aún sigue siendo un poquito como todas las Barbies de los 90, ¿sí? Nada más un poquito más delgadita la parte superior, pero no algo diferente. En cuestión de sus manitas, pues sí tenemos este toque rojizo que va en juego con sus labios. En ambas manos lo presenta igual. Y pues vamos a terminar con la parte inferior, que son estos pantalones acampanados, que también se usaban mucho en ese entonces. Yo se los vi a mis hermanas y a varias amigas, con este tipo cierre a los lados, abierto completamente, simulando que pues lo podía cerrar y abrir. Tenía estas bolsitas, creo que esto se puede retirar, por lo que veo. Ajá, sí, parece que sí se puede retirar esta parte, que lo hacía un poco más sport, pero por el toque y el tipo de tela satinada, pues a la vez se ve medio fashion. Entonces se me hace muy interesante, como lo ven. Este también tenía un velcrito atrás para poderlo retirar, y de este lado se encuentra de igual forma. Les comentaba por acá que me recuerda un poquito a esos pantalones que tenían como, no sé si a ustedes les tocó, divisiones con cierres, y lo podías ir acortando poco a poco hasta que te quedaba el short ahí cachetero. Pero sí, me recuerda un poquito a ese. Sé que no tiene mucha referencia, pero pues sí, creo que también era de aquel entonces y me tocó tenerlo a mis escasos 8 años, algo similar, y igual eran colores brillantes. Es en cuestión de su pantalón. Y en sus zapatos, ahorita les vamos a mostrar, me gustaron mucho. Estos son sus zapatos. A mí me gusta mucho este tipo de estilo de zapato, incluso para hombre, que tengan plataforma grande, alta, y esta muñeca pues los tiene. En pocas muñecas lo llegué a ver así, con el tacón así de ancho, como lo pueden observar, no sé si se ve en camarita. Igual tiene este toque de glitter y el mismo tono de color menta, incluso es un poco como transparentoso, ahí se alcanza a ver, y se ve muy padre, va en juego excelente con su outfit. Y pues básicamente es eso, con esta tirita hacia el tobillo, que incluso se pueden, no sé si lo puedan ver, vamos a verlo por atrás, se abren, ahí está, si ven, se puede hacer así y se cierra. Esto no lo había visto en muchos zapatos, la verdad. Creo que le invertían hasta en esto, ¿no? Entonces se pueden quitar abriéndolo de esta forma, y lo pueden observar un poquito mejor. Entonces, híjole, lo hace muy interesante. Hace muy interesante los zapatitos de esta muñeca. Creo que son de mis zapatos favoritos de una muñeca. Lo dejo aquí aclarado. Y vaya que tenemos varias, pero sí, me gustan mucho. ¿Qué opinan ustedes de este zapatito? Vamos a poner el otro outfit para que lo vean y opinen qué les parece. Pues listo, ya tenemos el segundo outfit. Le quitamos la blusita que tenía, le mantuvimos es como topsito azul que tiene, y pues así se ve prácticamente, ¿no? Igual en colores rosáceos que van muy bien con las características que siempre ha vendido Barbie, pero con un toque muy juvenil en aquel entonces y a la época. Se ve muy, muy bonita. No sé ustedes qué opinan. Con esta capuchita que le da un toque más sport, y se supone que con esto ya sale a hacer sus sesiones de fotos. No creo que esté muy cómoda, pero sí, prácticamente es esta, como ven. Vamos a abrir un poquito y ese era el topcito que tenía, ¿sí? Como la podemos encontrar. Y listísimo, amigos, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Voy a dejarla con ese outfit, con su camerita en la mano y con su portacámaras de este lado. Conclusión, es una línea de muñecas para mí de las mejores que pudo haber sacado Barbie en su momento, muy actual. Creo que tiene muchas vértices positivas por donde lo veas, en cuestión de sus vestidos, sí, sus outfits en general, sus looks, la diversidad tanto pues étnica como en los hobbies que pueden desarrollar. Entonces yo creo que muchas personas se podrían sentir muy identificadas con estas muñecas. Y pues en general, con la belleza que caracteriza, y más en ese entonces, a Barbie, y que Mattel le daba ese toque tan especial.
que nos encantaba. Hasta aquí llegamos. Díganme qué les pareció, si les gustó, si no. En mi punto de vista yo sí le doy un 10 de 10, sí es una mamalona doll. Así que ustedes díganme ahí sus opiniones, a cuáles de las chicas tenían ustedes que pudieron estar viendo por ahí, si aún las conservan. A mí me gustaría conseguir evidentemente todas las chicas de esta, por lo menos esta versión de esta oleada. Dejen ahí sus comentarios, cuáles tenían, compártenlo, que es muy padre saberlo. Yo en aquel entonces tenía la Nichelle, por ahí la tengo todavía, pero espero encontrar la nuevecita para hacer comparación. Pues hasta aquí llegamos. Suscríbanse al canal, si pueden compartirlo nos harían un favorzote para hacer crecer esta comunidad de Barbie Lovers. Únanse ahí con nosotros en Instagram, Mamalona Dolls, y pues por favor activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones cuando subamos video, que lo estamos haciendo semanalmente. Cualquier cosa quedamos a la orden, cuídense mucho, si Dios, la vida y el universo nos lo permite. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.